Nos acompaña enseguida el economista Guillermo Arosemena, empresario, historiador, escritor, miembro de la Academia Nacional de Historia y consultor empresarial, profesor universitario, escritor de 40 libros publicados, entre ellos En busca de la competitividad, de la pobreza a la riqueza, cómo Ecuador puede alcanzar la prosperidad en menos de una generación, más con menos, cómo competir en la globalización, Ecuador y los desafíos del siglo XXI. Columnista en diarios y revistas con más de 600 artículos publicados desde 1987, hoy Guillermo Arosemena tiene mucho que decirnos, sobre todo porque es el encargado de hacer la presentación oficial del libro NIF, Teoría y Práctica, segunda edición. Guillermo. Señores anfitriones del evento, empresa Hansen Holmes, señores presidente de la Cámara de Industrias, presidente de la Bolsa de Valores, vicepresidente de la Cámara de Comercio, distinguidas amigos y amigos. Al terminar de leer la obra que me corresponde presentar, recordé tener en mi biblioteca los estados financieros del Banco del Ecuador correspondientes al ejercicio contable año 1897. Este banco privado guayaquileño fue durante décadas el más grande del país, llegando a controlar 90% del total de los depósitos bancarios. Los busqué, encontré, y al revisar el balance general y estado de resultados y compararlos con los que se elaboran bajo las normas internacionales de información financiera conocidas como NIF, pude apreciar el colosal salto hacia adelante que se ha dado en el área contable y presentación de estados financieros en Ecuador en algo más de un siglo. Cuando la pyme más pequeña presente sus balances del ejercicio contable 2012, fecha tope para migrar de normas acorde a la NIF, la información financiera contenida en ellos será más transparente, precisa, confiable y relevante que la del Banco del Ecuador, el más grande del país entre 1872 y 1915. El porqué del avance en la presentación de los estados financieros entre los dos periodos mencionados es magníficamente resumido en el discurso de Steve Jobs en la Universidad de Stanford. Cito sus palabras: la muerte es muy probable que sea la mejor invención de la vida. Es el agente de cambio de la vida. Elimina lo viejo para dejar paso a lo nuevo. Se cierra la cita. En el mundo contable, lo nuevo son las NIF y lo viejo las NEC. Son cambios que se traducen en mejoras de la información contable para tomar decisiones más acertadas. El enorme progreso de la ciencia de contabilidad en Ecuador es reflejo del colosal avance mundial en esa materia. Las NIF no son otra cosa que un paso adelante en la sin fin búsqueda de la excelencia en gerencia tan antigua que se remonta al siglo XIII. Lo planteado en las NIF es la globalización de la contabilidad y estados financieros para estar de acuerdo con los tiempos, tendencia que tuvo lugar en cada siglo anterior. El paso que se da no es diferente a los anteriores. Efectivamente, el mundo empresarial ha logrado crear extraordinario progreso gracias a innovaciones que se vienen dando desde el inicio de la Edad Media. Es obsesión de insatisfacción histórica de crear y crear
lo que ha permitido que el esfuerzo de pocos, los emprendedores, beneficien las necesidades de muchos. ¿Qué hubiera sido del crecimiento de las empresas sin los números indoárabes introducidos en Europa por el italiano Fibonacci en el siglo XII y la contabilidad de doble partida un siglo después por Farolfi, otro italiano, y posteriormente por el monje franciscano Pacioli, quien fue el primero en escribir un libro sobre débitos y créditos? La misma pregunta se puede hacer en la creación de la auditoría interna y externa y en el surgimiento de las instituciones normativas de contabilidad a partir de la primera mitad del siglo XX, como American Institute of Certified Public Accountants, posteriormente Accounting Principles Boards y finalmente Financial Accounting Standard Boards, creadora de la GAAP, que han sido las normas contables más populares del mundo hasta la llegada de las NIF. Las NIF no deben verse como obstáculos o trabajo que hay que hacer impuestos por el Estado. Como mencioné al inicio de mi intervención, es un paso adelante para mejorar los controles en las empresas. En el periodo de transición habrá dificultades, como ocurre en la implementación de todo lo nuevo, pero hay que tener presente que sin desafíos intelectuales no hay prosperidad. Empresas como Hansen Holmes y compañía son las llamadas a actuar de facilitadoras en ese periodo. De hecho, la NIF 1 sirve para enseñar a las empresas cómo ajustar por primera vez todas las cuentas contables de acuerdo a las NIF, para lo cual no se usarán cuentas de evaluación, sino que todo ajuste se llevará contra la cuenta resultados acumulados. Esta norma por primera vez define el término principios de contabilidad generalmente aceptados. Su objetivo es asegurar que los primeros estados financieros con arreglo a las NIF e informes financieros intermedios contengan información transparente para los usuarios y comparable para todos los ejercicios que se presentan, además de suministrar un punto de partida adecuado para la contabilización según las NIF. La revista Vistazo reporta que 65 de las 500 compañías más grandes de Ecuador reportaron el ejercicio contable de 2010 usando las NIF. Diario Expreso se refiere a 111 empresas y agrega que en este año 1.900 empresas comenzaron a aplicar las NIF y hasta el 2012 lo harán 63.226, es decir, el 96% del total. El libro NIF Teoría y Práctica, que me honro en presentar a ustedes, es una valiosa herramienta para facilitar el periodo de transición. Su tamaño de más de 600 páginas no debe intimidar al empresario. Esta obra se encuentra redactada de forma pedagógica al incorporar 80 ejercicios, 140 preguntas de autoevaluación y un caso integral de estudio de una empresa que adopta por primera vez las NIF. El libro guía de la mano al lector para paso a paso poner en práctica lo que se encuentra en los capítulos de la obra. Adicionalmente trae un CD-ROM multimedia que incluye videoconferencias sobre las NIF, absolución de consultas, resoluciones de la superintendencia de compañía, etc. La obra comienza preguntando el porqué de las NIF en Ecuador. Las respuestas se encuentran en el desarrollo de los capítulos del libro. La ejecución de las NIF permitirá que los estados financieros de una entidad ecuatoriana puedan ser comprendidos bajo un mismo lenguaje contable en otros países que también son usadas. Entre los beneficios que se obtendrán son facilitar la elaboración de la información consolidada, aumentar el volumen de información para facilitar el análisis,
mejorar la comparabilidad internacional de información financiera y favorecer la obtención de financiamiento en el exterior. No hay otra forma de evaluar la gestión gerencial que a través de los estados financieros. En ellos se encuentran los parámetros que miden el nivel de profesionalismo de la gerencia. La obra de Hansen Holmes es muy bien documentada y respaldada. No se ha limitado a la teoría pura. En base a los estados consolidados de todas las empresas ecuatorianas, Hansen Holmes hizo un estudio de las cuentas para determinar el impacto cuantitativo de la transición a NIF en cada rubro y concluyó que tendrá en promedio un impacto significativo sobre los activos exigibles de todos los sectores económicos, también sobre los activos realizables de la mayoría de empresas pertenecientes al comercio mayorista, minorista y a la industria manufacturera. En una noticia sobre las NIF, Diario Expreso, el 10 de octubre del año en curso, comenta que en abril de este año, 111 de las 336 compañías representaron sus estados financieros adaptados a las NIF y vieron crecer su patrimonio neto en 357 millones de dólares. La noticia agrega que fue uno de los rubros que más incremento tuvo y afirma que bajo las anteriores normas no había sinceramiento en las cifras. Por el lado de las disminuciones, las cuentas por cobrar disminuyeron en 30 millones de dólares por la depuración que se hizo. El concepto del valor razonable obliga a modificar los valores de ciertos activos. Por ejemplo, las haciendas deben cambiar la base contable de valorización. Las NIF requieren que los activos se reconozcan a valor razonable y no en función de la acumulación de costos de los insumos, mano de obra y otros costos y gastos, contabilizados en forma tradicional. Con las normas anteriores, todos los citados costos y gastos se acumulan hasta terminar la cosecha y determinar el costo de la producción total. Con las NIF hay que determinar el costo razonable de la hacienda sin necesidad de considerar los costos y gastos incurridos. Para quienes no conocen sobre las NIF, le llamará la atención nuevos términos contables, comenzando por el valor razonable mencionado. Hay otros como resultado integral total, participaciones no controladoras, unidad de crédito proyectado, activo biológico, unidad adicional de derecho, activos por impuestos diferidos, bandas de fluctuación, etc. Quienes estudiamos universidad usando la regla de cálculo, el advenimiento de la computación nos obligó a aprender un nuevo idioma, memoria RAM, K de memoria, en esa época pues no existían los megas ni los gigas, chip, hardware, software, etc. Así nos enteramos que la palabra ratón tiene dos significados. Las NIF buscan presentar la información financiera para satisfacer las necesidades de los diferentes usuarios, considerando que importantes decisiones se toman en base a los estados financieros. Establecer precios de venta, conocer la capacidad de endeudamiento, aumentar o disminuir montos de inventarios, determinar el precio de venta correcto. Las NIF ayudan a conocer el valor correcto de los activos y evitar el cometimiento de fraudes, entre otras ventajas. Fiable y comparable. Las normas NIF requieren que los estados financieros se presenten en forma diferente a los tradicionales. Por ejemplo, las cuentas de balance general ya no tienen que presentarse en orden de liquidez, salvo en el sector de las instituciones financieras. Los activos y pasivos se agrupan en dos grandes cuentas: activos y pasivos no corrientes y activos y pasivos corrientes. El estado de resultados también tiene cambios importantes al dividirlos en dos partes. La primera agrupa las cuentas de resultado de las actividades propias del negocio y la segunda parte cuentas de otros resultados, llamado otro resultado integral, como cambios en el superávit de reevaluación, ganancias y pérdidas actuariales,
ganancias y pérdidas por conversión de estados financieros del negocio en el extranjero, ganancias y pérdidas de inversiones en instrumentos de patrimonio, ganancias y pérdidas en instrumentos de cobertura. Este estado financiero se conoce como estado de resultado integral. Al respecto, el libro de Hansel Holmes anota: las partidas de ganancias y pérdidas de Loring no formarán parte del resultado del periodo ni de los resultados acumulados. Cada elemento de Loring se acumulará posteriormente en una cuenta separada dentro del patrimonio, por ejemplo, el superávit de revalorización. El estado de cambios en el patrimonio también será afectado. Las NIF son numerosas, por lo que en las encuestas se preguntó a los participantes cuáles, en opinión de ellos, eran indispensables aprender y aplicar. Quien lo lee no tendrá dificultad alguna en entenderlo, y así como los anteriores señores que me tuvieron, hicieron la presentación de esta obra, quiero felicitar a los señores Hansel Holmes. Esto es un trabajo muy bien hecho, debe haber tomado centenares, por no decir miles de horas de investigación y de redacción. Muchas gracias.